Bienvenidos fans de la tortura y de Pokémon. Hoy hemos venido a hablar de esos juegos que se inspiraron fuertemente en dicha saga, copiando en mayor o menor medida cosas como las mecánicas, gráficos o historia. Hoy os traigo 6 juegos que son clones de Pokémon. Imaginad un mundo similar a la Tierra, lleno de unas criaturas que combaten y evolucionan. Bueno, aquí viene Moco Moco Friends, un juego que te reta a capturar criaturas de peluche y enfrentarlas frente a otras para que sufran y acaben muriendo. Bueno, o más o menos. Pues bien, en este juego de nombre pegajoso nos presentan a una joven llamada Moco. ¿Quién quiere padres para esto? Que se gradúa como buena estudiante con las notas raspadas y por la mínima de una escuela de magia de Plaskins. Todo con el objetivo de convertirse en la maestra Plaskins. Para ello, te moverás en una serie de mazmorras a las que se accede desde un hub central creando un mundo diminuto y simple, pasando a realizar también actividades como capturar los Plaskins, craftear o entrar en conversaciones sin sentido con un personaje random. Pero eso no es todo, el combate es una copia de cualquier otro RPG japonés y, sobre todo, de los propios Pokémon. Los Plaskin pueden utilizar 4 habilidades y cuentan con un sistema de afinidades, aunque es tan sencillo que echándote unas partidillas en el baño te da casi para acabar el juego pulsando un par de botones. Básicamente tenemos un clon de Pokémon dirigido, en teoría, a un público infantil y femenino. Sin embargo, tiene su propio gustillo, como cuando escarbas entre el carbón de las palomitas y encuentras un trozo blanco que se puede comer. Así, si tenéis el gusanillo de jugar a Pokémon pero no queréis divertiros demasiado, en Moco Moco Friends tendréis la oportunidad perfecta para ello. Si sois adictos a los teléfonos y a Pokémon, aquí tenéis un juego perfecto para desengancharos, Keitai Denyu Telefang. Este es el clon de Pokémon, no vais a ver nada más exagerado que esta saga en el top. La historia comienza cuando el protagonista manda a tomar por culo una bola jugando a béisbol. Por casualidad, 4 kilómetros después, casi revienta la cara de su rival. Cuando tú, el protagonista, vas a recoger la pelota, te encuentras en un descampado donde hay un árbol gigante con una cueva porque se la pelaban los guionistas. Y claro, os encontráis un teléfono tirado en el suelo, sonando. Lógicamente contestáis solo para que os hagan el vacío y acabéis transportándoos al mundo de un juego móvil. En ese mundo os recibe una tortuga pederasta que os invita a su casa, y cuando ya pensabais que no se os podía subir más el porro, te cuentan una movida de salvar a no sé quién en no sé dónde y te mandan a pastar. Y así comienza vuestra aventura en la que tenéis que ligaros a los Telefang haciendo que os den su número de teléfono para que le llaméis y hagáis vuestras cosas. Básicamente este juego imita la jugabilidad en combates, estética y captura de Pokémon, pero tratando de ponerse una capa de maquillaje que ni Digimon probó. Siendo que, además, crearon 2 versiones, al igual que Pokémon, llamadas Velocidad y Poder. Sin embargo, el juego es más entretenido de lo que podría llegar a parecer. La historia es simple, pero las mecánicas gozan de esa energía que te atrapa en su mundo y te hace querer más. Es que además, también cuenta con una secuela para la Game Boy Advance, con pequeños cambios interesantes que suman más a esta extinta saga. Por supuesto, si disfrutasteis de las mecánicas de juego en Pokémon, este juego seguro que os acaba gustando también. Y si sois capaces de jugarlo completamente ebrios, tendréis una experiencia que comentar en casa de vuestros suegros. Así que probadlo y conseguid más teléfonos móviles que nunca en este juego. Medabots o Medalot fue el primer juego de la saga, y para empezar bien, se basaron en los clásicos de Pokémon para sacar un juego. Por sorpresa, resultó ser bueno y entretenido. Siguiendo la estela de la saga de la rata enferma eléctrica, Medabot se presentó con 2 versiones, Kabuto y Kubata. Sin embargo, la jugabilidad de estos juegos es algo distinta y destacable, pero esto no es lo que la hace tan similar a Pokémon, sino que el aspecto gráfico y la captura de criaturas, o placas de inducción en este caso. En el tema jugable vemos que nos presentan también un juego por turnos, pero que cuentan con unas pequeñas animaciones que lo diferencian algo de la fórmula típica de Pokémon. Además, los combates en este juego son más largos que ver Ben-Hur en bucle. Te da tiempo para sacarte media carrera y pasear a Napoleón por Europa. La historia de este Medabot nos presenta a un chaval bien avenido que saca a pasear a Bonaparte. Y claro, el perro asusta a un miembro de la banda Robo, haciendo que se le caiga una medalla. Y aquí ya me perdí completamente. Creo que se iba por ahí a cerrar el gas o algo relacionado con la destrucción mundial y movidas varias. Sin ser un juego que destaque en tema de tortura de criaturas vivientes, sigue siendo un juego que promueve bien nuestras ansias de violencia, por lo que puede ser un buen sustituto si tenéis el gusanillo de jugar a Pokémon mientras os tiráis 3 horas y media intentando acabar una batalla. Probadlo en el momento que tengáis un año sabático y me contáis. Y ahora nos toca hablar de Medabot pero en mal, y es que Robopon también trata de copiar a Pokémon, pero de una manera más burda y descarada. En este caso nos presentan también robots, Robopons, que pueden ser mejorados por software o partes.
así como un sistema de combate que, si bien es clásico de los JRPGs por turnos, tiene un olorcillo fuerte a Pokémon. Y como no, hay que capturar a los robots de alguna forma, así que necesitaremos Pokéballs. Aunque no, en Robopon va más el rollo heavy. Si quieres un Robopon, reviéntale la cabeza tirándole un imán gigante. Si sobrevive, tendrás una criatura nueva a la que torturar. La historia es bastante simple. Tu abuelo tiene Alzheimer y decide que lo ideal es dejar a su nieto, el protagonista, la empresa de robots. Y además, darle un robot asesino. Y claro, los robots no van a estar en casa ayudando tareas domésticas o descifrando las contraseñas de la cuenta del banco de tu vecina, sino que deben enfrentarse en batallas. Aquí gimnasios no hay, porque el ejercicio está sobrevalorado, pero sí que hay un grupo de 7 leyendas que no son más que un grupo de marginales narcotizados que se sitúan en un top de los mejores coleccionistas Robopon. Así que tu misión será escalar los puestos de ese ranking porque así lo ha decidido el guión inexistente. Y vale que la jugabilidad es tipo Pokémon en casi todos sus aspectos, pero gráficamente se destaca en intentarlo clonar, aunque se les va el tema de tener un cierto sentido estético al poner árboles de paint allá donde hueco haya, y tener una mínima lógica en todo en general. Sin embargo, es un juego... no se me ocurre nada bueno más allá de ser lento, pegar cortes de frames, para los que tiene, y tener una traducción que parece haber salido de un niño de 3 años tras una semana de fiesta en la guardería. Pero en fin, todos somos libres de fomentar nuestro masoquismo. Probadlo y no me digáis qué tal. Ahora hablemos de un juego que empieza bien al simular cómo te pegas un tiro en la cabeza. Shin Megami Tensei Devil Children. Sí, un spin-off de la saga Shin Megami de Atlus. Al igual que Pokémon, nos presenta dos versiones, en este caso libro negro y libro rojo. Solo que estas no te muestran el mismo juego, sino que te cuentan dos historias entrelazadas y con algunas diferencias. Ya de primeras, esta saga es mejor que Pokémon, así que tirad todos los juegos que tengáis por la ventana y probadla ya. Ahora en serio, tiradlos. Ahora de verdad en serio. Este spin-off generó una subsaga de varios juegos para la Game Boy, pero ya no llegó a nuestros días. Juegos que, desde luego, son bastante recomendables. La historia comienza tras despertar de una pesadilla e irse a desayunar para que, como todos los días, un grupo de demonios secuestre a tu hermano y se lo lleva al mundo demoníaco. Pero claro, tienes una caja al lado del recibidor con un PC de última generación y una pistola que no ha tenido problemas para pasar por aduanas. Y, como no, las voces de tu cabeza te dicen que igual estaría bien probar un bocata de balas. Así que decides hacer caso y te pones a desayunar bien fuerte. Al final aparece una especie de perrete que te ayuda a partirle la boca a los demonios y, desde ese momento, te dedicas a pasear por ahí haciendo pactos con el diablo como un joven normal y corriente. Todo con el objetivo de recoger a tu hermano antes de que tus padres vuelvan a casa. Se me había olvidado decir que está muerto ya. En fin, que el juego cuenta con historia, flipante para lo que va de vídeo, y un sistema de combate y captura de demonios que, claramente, tiene inspiraciones de Pokémon. Un juego que es mucho más puro que el Diablo Amarillo, ya que aquí se hacen contratos de mutuo acuerdo con las criaturas y no las raptas ni torturas contra su voluntad. Así que ya sabéis, probad este juego, pactad con el demonio y disfrutad de esta saga. Un juego que se inspira abiertamente en Pokémon es These Creatures, un título donde pasamos de las bolas y utilizamos CDs porque ocupan menos. Gráfica y sonoramente tenemos un juego que se basa en la esencia de Pokémon, presentándonos escenarios y criaturas que traen recuerdos de los primeros juegos de la saga en la Game Boy, solo que este juego salió en 2019. Sin embargo, los combates que tienen ciertos toques clásicos son más parecidos a los Dragon Quest Monsters con equipos de 3×3. Ahora bien, este juego tiene una historia maravillosa, increíble, espectacular, alucinante, revientacabezas. ¿Alguien me la puede contar? Básicamente es un juego que se nos presenta de forma episódica, contando una historia que a ratos es buena y en otros momentos parece que la había escrito yo. Vamos, que tiene una personalidad propia que no sabe aprovechar y acaba como el amigo tonto pero majo de Pokémon y Dragon Quest Monsters. Si bien, como todo el juego, este es un título que se puede disfrutar sin tener resaca ni estar planeando divertirse. Así que cualquier persona que se atreva a echarle unas partidillas no quedará decepcionada, solo obtendrá nostalgia y un cargo en la cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto juegos que se basan en mayor o menor medida en una gran y conocida saga tal y como fue y es Pokémon. Títulos mejores y peores, pero que merecen que les echéis un ojo y los juzguéis por vuestra cuenta. ¿Habéis jugado alguno? ¿Qué otros clones de Pokémon conocéis? Dejádmelo en los comentarios, os leo. Un saludo y hasta pronto.